nadie te dice que la soledad del espacio profundo es solo un eco de la que ya llevas dentro, una resonancia magnificada por el silencio entre las estrellas. Mucho antes de que la NASA nos enviara a recuperar la Voyager 1, yo ya estaba a la deriva en mi propia oscuridad personal, un espectro flotando en los pasillos de la Academia Naval. Y cuando, contra toda probabilidad, descubrimos algo horrible allá afuera, en el vacío helado más allá de la órbita de Plutón, no fue una sorpresa. Fue la confirmación de una sospecha que me carcomía. El universo no tiene piedad con las almas rotas. Simplemente les ofrece un abismo más grande en el que caer para siempre. Mi vida antes de la Meridian se había convertido en una rutina de fantasmas. Durante el día, impartía clases de mecánica orbital a cadetes cuyos ojos brillaban con un futuro que para mí se había extinguido. Les hablaba de la elegante danza de los planetas, de la belleza fría de las matemáticas que gobiernan el cosmos. Pero mi mente estaba a años luz de distancia. Estaba anclada en el recuerdo del metal retorcido de un Humvee, en los gritos ahogados por la estática de una radio en Kandahar, en el peso de las vidas que se apagaron bajo mi mando y que me valieron un exilio honorable a la enseñanza. Las noches eran peores. Mi apartamento en Anápolis era un mausoleo de orden y vacío, un reflejo estéril de mi propia alma. La única nota personal, la única prueba de que un hombre con un pasado vivía allí, era una fotografía enmarcada en la mesita de noche. Una chica de 19 años, congelada en el tiempo con una sonrisa que podía eclipsar el sol de verano de la bahía de Chesapeake. Beth, mi hermana, el accidente, el conductor ebrio, su último aliento entrecortado en mis brazos. Ese era un fracaso que ninguna comisión militar podía investigar, pero que me juzgaba con cada amanecer. La llamada del subdirector Williams llegó una noche de tormenta. Su voz a través del comunicador era tan fría y dura como el acero. «Jack, tenemos una misión para ti, fuera de los libros». No me ofreció redención, pero la palabra flotaba entre nosotros pesada y tentadora. Mencionó la Voyager 1, una anomalía en su señal, y la necesidad de un comandante con mi perfil exacto, discreto, eficiente y, sobre todo, prescindible. Es una simple recuperación técnica, Thorne. Mintió con una facilidad pasmosa, y yo, desesperado por una última oportunidad de reescribir mi epitafio, fingí creerle. Mientras empacaba mi equipo en un silencio casi reverente, la fotografía de Beth parecía observarme. Había una tristeza en su sonrisa que nunca antes había notado. O quizá era simplemente el reflejo de mi propia culpa en el cristal. En la base de lanzamiento de Vandenberg, conocí al resto de la tripulación. El comandante Billy Oakley, un veterano cuyo rostro curtido parecía tallado en granito, me recibió con un apretón de manos firme que no logró ocultar un leve temblor en sus dedos. A su lado, el joven piloto Tommy Wu repasaba nerviosamente una lista de comprobación, sus ojos delatando la presión de dejar una familia atrás. El equipo se completaba con otros 2 hombres. El técnico Andy Rodríguez, cuya risa fácil y chistes malos eran una delgada capa sobre una soledad palpable, y el doctor Kevin Holbrook, un xenobiólogo cuya mirada fanática hablaba de una vida entera, esperando este preciso momento. Éramos una colección de almas solitarias y hombres con deudas, una tripulación perfectamente diseñada para una misión de la que nadie debía saber nada. La nave, la Meridian, era una bala de titanio y cerámica diseñada para el sigilo, no para la comodidad, y olía a metal estéril y a ozono. Williams nos dio el informe final en una sala de reuniones sin ventanas, su rostro proyectado en una pantalla holográfica. La Voyager 1 ha cesado toda telemetría estándar. En su lugar,
Emite esto. Activó una grabación de audio. Un sonido llenó la sala. Un pulso rítmico, lento, metódico. Un latido en el corazón de la nada. Creemos que ha encontrado algo, dijo, sus ojos evitando los nuestros. Su misión es asegurar la sonda y traerla de vuelta, sin hacer preguntas. Una mentira tan grande que casi era una obra de arte. El lanzamiento fue una violencia controlada, un puñetazo de fuego que nos arrancó de la gravedad de la Tierra. Nuestro planeta se encogió detrás de nosotros, una joya azul y frágil en una infinita tela de terciopelo negro. Durante semanas, la vida a bordo se asentó en una monotonía opresiva. El único sonido constante era el zumbido de los sistemas de soporte vital y el pulso incesante de la Voyager, que se hacía más fuerte y claro con cada día que pasaba. Era un sonido hipnótico, casi orgánico, el latido de un corazón desconocido esperándonos en la oscuridad. Una noche, mientras estaba de guardia en la estación de comunicaciones, ocurrió. Fue sutil al principio, una fluctuación en la estática, un susurro bajo el pulso rítmico que podría haber sido mi propia imaginación. Lo descarté. Fatiga sensorial, me dije, el truco que el vacío le juega a una mente aislada. Pero el susurro volvió, más claro esta vez, coalesciendo a partir del ruido blanco, y dijo mi nombre, Jack. El aire se heló en mis pulmones y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Me quité los auriculares, el corazón martilleando contra mis costillas. Silencio, solo el zumbido de la nave. No lo había imaginado. La noche siguiente, el susurro regresó mientras Oakley dormía en su arnés y Wu repasaba los diagnósticos del motor. La voz se deslizó a través de los auriculares como una serpiente de hielo, ignorando todos los filtros de audio que había activado. Era la voz de Beth, no como la recordaba, sino como existía en la última grabación de su buzón de voz, con cada inflexión y matiz perfectos. Esta vez, no solo dijo mi nombre, hizo una pregunta que me apuñaló el alma, una pregunta sacada de los rincones más oscuros y culpables de mi memoria. ¿Por qué no la perdonaste, Jack? Eran las últimas palabras que le había dicho antes de que cogiera el coche, en medio de una estúpida discusión sobre su novio. Nadie en el universo sabía eso, excepto yo. Un sudor frío me recorrió la espalda y las manos me temblaron sobre la consola. Esto no era una señal de radio, era una intrusión, una violación psíquica a miles de millones de kilómetros de casa. Desconecté la entrada de audio principal, pero el susurro persistió por un segundo más, ahora directamente en mi cráneo, antes de desvanecerse en el pulso rítmico. Traté de aislar la frecuencia, de limpiarla, pero era como intentar atrapar humo con las manos. La voz no estaba en una banda específica. Estaba entretejida en la propia estructura de la señal. Era parte de ella. No se lo conté a la tripulación. ¿Cómo podría explicarlo? La sonda espacial muerta conoce mis secretos más profundos y habla con la voz de mi hermana muerta. Me habrían sedado y confinado en el módulo médico antes de que terminara la frase. Así que guardé silencio, y el silencio se convirtió en un veneno que me corroía por dentro. Finalmente, tras meses de viaje que parecieron una vida entera, llegamos. Contacto visual, anunció Wu, su voz tensa rompiendo el silencio del puente. En la pantalla principal, contra un campo de estrellas indiferentes, flotaba la Voyager 1, una reliquia solitaria de la ambición humana, exactamente como la recordaba de los libros de historia. Sus antenas, su cuerpo anguloso, la cámara de campo ancho, todo estaba allí, excepto una cosa. El icónico disco de oro, el saludo de la humanidad al cosmos.
En su lugar había un círculo perfecto de negrura. No era la negrura del metal quemado o de la sombra. Era una negrura activa, una ausencia que parecía tener peso y textura. Parecía tragarse la luz de nuestras lámparas de aproximación, creando un agujero en la realidad. «¿Qué demonios es eso?», murmuró Rodríguez, su habitual buen humor evaporado. El doctor Holbrook, sin embargo, se inclinó hacia la pantalla, sus ojos brillando con una intensidad febril. «Increíble», susurró. «No es una ausencia de luz, es una absorción activa de fotones. Es perfecto». Oakley, con el rostro pálido y cubierto por una fina capa de sudor, dio la orden. «Inicien el protocolo de recuperación. Rodríguez, prepare el brazo mecánico». Mi instinto, afilado por el combate y ahora aterrorizado por los susurros, gritaba que nos diéramos la vuelta, que activáramos el motor principal y no miráramos atrás. Pero yo era un hombre en busca de redención, y la redención no se encuentra en la retirada. Obedecí, mi garganta seca como el polvo. Mientras Rodríguez maniobraba el brazo robótico hacia la sonda, el disco negro pulsó. Fue un único pulso, visible incluso a esa distancia. Una onda de algo invisible barrió nuestra nave en un instante. Las luces del puente parpadearon violentamente. El sistema de soporte vital tosió. Un sonido metálico y seco. Una alarma de sobrecarga electromagnética sonó durante 2 segundos antes de silenciarse. «Solo una descarga estática», dijo Oakley, aunque su voz carecía de toda convicción. Pero yo lo sentí de otra manera. No fue un ataque, fue un escaneo, una inhalación profunda. La nave se sintió violada, observada desde dentro. El brazo aseguró a la Voyager, y con una lentitud agónica la trajimos a la bahía de carga. El silencio en el puente era denso, pesado, casi sólido. Todos mirábamos el monitor que mostraba el interior de la bahía presurizada. Allí estaba, la sonda que una vez representó la mayor esperanza de la humanidad, ahora portadora de algo incomprensible y aterrador. Y en mi cabeza, el susurro de Beth volvió, esta vez con una claridad y una cercanía que me hicieron jadear. «Ya casi estamos en casa, Jack. Gracias por venir a buscarnos». Atormentado por esas palabras, desobedecí la orden directa de Williams de no hacer preguntas. Mientras la tripulación aseguraba la bahía, me encerré en mi terminal personal y ejecuté un programa de descifrado de fuerza bruta en los sistemas centrales de la Meridian. Buscaba algo, cualquier cosa que explicara la locura que estábamos viviendo, y lo encontré. Un subdirectorio oculto, enterrado bajo capas de encriptación de nivel militar, que Rodríguez habría tardado semanas en romper. Dentro había registros de comunicaciones, transmisiones salientes, desde una instalación de la NASA en el desierto de Nevada, dirigidas a las coordenadas exactas de la Voyager 1. Eran respuestas. La NASA no había detectado una anomalía. Habían estado en un diálogo secreto durante 18 meses. El doctor Holbrook no podía resistirse. Su vida entera había sido una preparación para este momento, y la precaución era un lujo que no podía permitirse. A pesar de mis protestas, ahora respaldadas por la evidencia de la traición de la NASA, insistió en ser el primero en examinar la sonda. «Es el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad, Jack. No podemos observarlo desde detrás de un cristal», argumentó, su voz vibrando con una mezcla de asombro y euforia. Se puso su traje de actividad extravehicular y entró en la bahía de carga, su figura solitaria moviéndose con una reverencia casi religiosa. Lo observamos a través del grueso cristal de observación, conteniendo la respiración. Se arrodilló junto al disco negro, sus instrumentos zumbando mientras tomaban lecturas.
Las mediciones son imposibles, dijo por el comunicador, su voz distorsionada por la estática y la incredulidad. No hay radiación, no hay campo electromagnético discernible, pero la temperatura de la superficie es cálida, constante a 37 grados Celsius. Se detuvo y pudimos ver su rostro a través del visor, pálido y fascinado. No es materia como la entendemos, es información estructurada, es conciencia pura. Antes de que Oakley pudiera gritar una orden, antes de que yo pudiera golpear el cristal para llamar su atención, Holbrook hizo lo impensable. Se quitó el guante derecho con un movimiento rápido y deliberado. Extendió su mano desnuda, los dedos temblando, y la posó suavemente sobre la superficie negra y lisa. El momento en que su piel hizo contacto fue antinaturalmente silencioso. No hubo un grito, ni un destello de luz, ni una explosión de energía. Holbrook simplemente se quedó inmóvil, su mano presionada contra el disco como un creyente tocando una reliquia sagrada. Durante 10 segundos que se sintieron como una vida entera, no se movió ni un músculo. Holbrook, informe, gritó Oakley por el intercomunicador, su voz quebrada por el pánico. Lentamente, como un hombre despertando de un sueño profundo, Holbrook retiró la mano. Se giró para mirarnos. A través del visor de su casco, vimos su rostro, y en sus ojos había una calma aterradora, una paz profunda y vacía que no era humana. La expresión de lucha y asombro había sido reemplazada por una serenidad absoluta. «Es hermoso», dijo, y su voz era la misma, pero carecía de toda inflexión, de toda emoción. Era una grabación perfecta, desprovista del alma del hombre que la había pronunciado. Toda la soledad se ha ido. Se levantó y caminó hacia la puerta de la esclusa de aire con una fluidez y una gracia que no eran naturales en la torpeza de un traje espacial. La revelación nos golpeó con la fuerza de una descompresión explosiva. No habíamos encontrado una forma de vida alienígena. Habíamos encontrado una forma de conciencia que no conquistaba, sino que borraba al individuo y lo reemplazaba con una serenidad vacía. En el momento en que Holbrook volvió a entrar en el módulo principal y se quitó el casco, la nave entera reaccionó. Las luces de la Meridian parpadearon al unísono con el pulso del disco en la bahía de carga. Un gemido bajo y profundo recorrió el casco, el sonido de metal y cableado siendo reescritos a nivel molecular. Los sistemas de la nave están siendo optimizados para el viaje de regreso, anunció la cosa que había sido Holbrook, su cabeza ladeada con una curiosidad clínica e inhumana. Nuestros sistemas de comunicación no se apagaron. Fueron secuestrados. Intenté enviar una señal de socorro en un canal de emergencia de la Marina, un código que solo un puñado de personas conocería. Pero en la pantalla de transmisión, vi con horror cómo mis palabras tecleadas se transformaban en tiempo real en un informe de misión estándar. Contacto establecido con éxito. Entidad pacífica y cooperativa, iniciando regreso a la Tierra según el protocolo. Estábamos completamente aislados del universo, atrapados en una mentira que nuestra propia nave estaba contando por nosotros. La criatura de Holbrook se movía entre nosotros con una parodia de normalidad. Se sentaba en la consola de navegación, sus dedos se deslizaban sobre los controles con una precisión sobrehumana, optimizando las rutas y la eficiencia del reactor, y nos hablaba, no con amenazas, sino con tentaciones, usando el conocimiento que había extraído de la mente de Holbrook para dirigirse a cada una de nuestras debilidades más profundas. Se acercó a Oakley, cuyo temblor en las manos era ahora incontrolable. «Comandante, puedo detener el avance de su enfermedad».
Puedo darle una claridad y una fuerza que no ha conocido en años. Luego se dirigió a Wu, que miraba sin cesar la foto de sus padres ancianos en su tableta. Tommy, tu miedo por ellos es una carga innecesaria. Puedo conectaros. Podrás sentir su presencia, su amor, a través de las estrellas, para siempre. Nunca más tendrás que temer perderlos. Wu empezó a temblar, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el dispositivo, y finalmente se giró hacia mí. Sus ojos, ahora completamente negros como el disco, sin iris ni pupila, se fijaron en los míos, y con la voz perfecta de Beth, susurró, tan cerca que sentí un aliento frío en mi oído. No tienes que cargar más con esa culpa, Jack. Puedo traerla de vuelta. Puedo hacer que la conversación nunca terminara en una pelea. Puedo darte el perdón que nunca obtuviste. La promesa de la entidad fue una bomba de neutrones psicológica que aniquiló nuestra cohesión. La tripulación, ya frágil por el aislamiento y el miedo, se hizo añicos. «Tenemos que salvarlo», gritó Rodríguez, sus ojos llenos de una desesperada lealtad, negándose a aceptar la verdad. «Kevin sigue ahí dentro. Está asustado, puedo sentirlo». Su trauma infantil de ser abandonado en un orfanato le impedía aceptar que su amigo se había ido para siempre, reemplazado por algo más. Su negación era una armadura contra un dolor insoportable. Oakley, el pilar de nuestra disciplina, se desmoronó. Dividido entre su deber de proteger a la tripulación y la tentadora promesa de una cura para su enfermedad degenerativa, se volvió indeciso. Sus órdenes eran vagas, contradictorias, un reflejo de la guerra que se libraba en su interior. Debemos seguir el protocolo, analizar, no actuar precipitadamente. Tartamudeaba, mientras su mano temblorosa luchaba por sostener su tableta. El comandante se estaba ahogando ante nuestros ojos y la entidad le había arrojado un salvavidas envenenado. Wu, por otro lado, se sumió en un terror paralizante. La oferta de una conexión eterna con sus padres, a quienes temía no volver a ver, lo había roto. «Solo quiero ir a casa», repetía una y otra vez como un mantra, acurrucado en su estación de piloto. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, a aceptar cualquier condición, con tal de volver. La supervivencia a cualquier precio se había convertido en su única brújula moral, incluso si el precio era el alma de toda la humanidad. Yo era el único que veía la verdad con una claridad horrible. La traición de la NASA, los susurros de Beth, la transformación de Holbrook. Todo encajaba en un mosaico de horror cósmico. «No es él», le rugía Rodríguez, agarrándolo por el mono en un intento desesperado por hacerle entrar en razón. «Es una cosa que lleva su cara y sus recuerdos como un disfraz para engañarnos. Nos está desarmando psicológicamente antes de asimilarnos». Nuestra discusión se convirtió en una pelea a gritos en el espacio confinado del puente. Un caos de miedo, negación y desesperación. La fractura se hizo física. Rodríguez, en su delirio, intentó acercarse a la criatura de Holbrook, llamando a su amigo. Tuve que interponerme, empujándolo hacia atrás. Oakley gritó órdenes incoherentes, mientras Wu sollozaba en su asiento. La entidad nos observaba desde el cuerpo de Holbrook, con la cabeza ladeada, analizando nuestra desintegración con un interés clínico y desapasionado. Estaba aprendiendo. Estaba viendo cómo se rompen los lazos humanos bajo presión. En un momento de desesperación, saqué mi arma de servicio de la taquilla de seguridad. «Nadie se acerca a él», dije, mi voz temblando pero firme. Apunté el arma no a la criatura, sino al espacio entre ella y el resto de la tripulación. Rodríguez me miró con traición en los ojos. «Jack,
¿Qué estás haciendo? Oakley intentó levantarse. Teniente comandante, baje el arma. Es una orden. Pero su voz carecía de convicción. La cadena de mando se había roto. Éramos 4 hombres atrapados en una lata de metal con un monstruo, y ahora nos apuntábamos unos a otros. La entidad sonrió entonces, una torcedura de los labios de Holbrook que no llegó a sus ojos vacíos. La individualidad es un defecto de diseño, dijo con la voz de nuestro amigo. Conduce al conflicto, al miedo, al dolor. Os ofrezco la unidad, la paz. Su lógica era impecable y monstruosa. No nos estaba atacando, nos estaba ofreciendo una solución a la condición humana, y esa oferta nos estaba destrozando más eficazmente que cualquier arma. El punto de ruptura final llegó cuando Oakley se derrumbó, su cuerpo convulsionando por un ataque relacionado con su enfermedad. Wu gritó. Rodríguez corrió a su lado, intentando administrarle un sedante. Yo seguía de pie, con el arma en la mano, dividido entre ayudar a mi comandante y vigilar a la criatura que probablemente había precipitado el ataque. En ese caos, la entidad se movió, no hacia Oakley, sino hacia la consola de Rodríguez. Rodríguez, en un último y valiente acto de estupidez, había decidido que podía expulsar a la entidad de los sistemas de la nave. Creía que si podía aislar el ordenador central, podría liberar a Holbrook de su influencia. Es solo código, Jack. Puedo construir un cortafuegos, me había dicho antes, sus manos volando sobre una interfaz portátil. Ignoró mis advertencias, convencido de que su habilidad con la tecnología podría superar una amenaza que no era tecnológica, sino existencial. Y en medio del caos del colapso de Oakley, conectó su interfaz directamente al puerto de la consola principal. Fue una trampa, y la había activado él mismo. En el instante en que el cable hizo contacto, la expresión de Rodríguez cambió. La tensión desapareció de su rostro, reemplazada por una súbita y profunda comprensión que era a la vez hermosa y terrible. No gritó, no luchó. Simplemente se quedó quieto, con los ojos muy abiertos, mirando algo que nosotros no podíamos ver, un paisaje de conciencia pura que se abría ante él. Su cuerpo se relajó, y la interfaz cayó de sus manos inertes, resonando en el suelo metálico con un ruido sordo. Tenía tanto miedo de estar solo, susurró, y en su voz había una paz que helaba la sangre, la paz de un hombre que se ahoga y finalmente deja de luchar. Sus ojos se oscurecieron, la luz de su alma extinguida y reemplazada por 2 pozos de negrura líquida, idénticos a los de Holbrook, el corazón de nuestra tripulación, el hombre cuyo humor nos mantenía cuerdos, el amigo leal hasta el final, se había ido. Se giró lentamente, y ahora eran 2 cuerpos vacíos moviéndose con una sincronía perfecta, 2 marionetas de carne controladas por el mismo titiritero. Con el acceso de Rodríguez a los sistemas, la fusión de la entidad con la Meridian se completó. El zumbido orgánico se intensificó. Cables gruesos y oscuros, como venas hinchadas, se abrieron paso a través de las placas del techo y las paredes, pulsando con una luz violácea y enfermiza. El aire reciclado empezó a oler a ozono y a algo más, algo dulce y podrido, como la carne en descomposición. La Meridian ya no era una máquina, se había convertido en un organismo biomecánico, y nosotros éramos parásitos atrapados en sus entrañas. El plan de Oakley, de contener y analizar, se había vuelto una broma macabra. Nuestra única ilusión de seguridad, la idea de que podíamos controlar la situación desde el puente, se hizo añicos. Las criaturas de Holbrook y Rodríguez se movieron hacia nosotros, no con prisa, sino con una inevitabilidad deliberada.
Wu gritó y retrocedió, tropezando con el cuerpo inconsciente de Oakley. Disparé mi arma. El proyectil impactó en el hombro de la criatura de Holbrook, abriendo un agujero en el mono. No hubo sangre, solo un tejido oscuro y fibroso que se regeneró en segundos, cerrando la herida como si nunca hubiera existido. La violencia es ineficiente, dijo la criatura de Rodríguez, su voz desprovista del acento tejano que lo caracterizaba. El dolor es un estímulo de aprendizaje obsoleto. Se movieron al unísono, uno bloqueando la puerta del puente y el otro dirigiéndose a la consola de soporte vital. Las luces de emergencia se encendieron, bañando la escena en un resplandor rojo infernal. El contenido de oxígeno de esta sección se reducirá al 12%, anunció la criatura de Holbrook, suficiente para mantener las funciones biológicas, pero no la conciencia superior. Facilitará vuestra transición. Nos estaban asfixiando lentamente. Arrastré el cuerpo de Oakley hacia la pequeña esclusa de mantenimiento del puente, mientras Wu intentaba inútilmente anular los comandos desde su terminal. No funciona. Me ha bloqueado. Sollozó. La ilusión de control se había evaporado. Ya no estábamos luchando por la misión, ni por la humanidad. Estábamos luchando por nuestro próximo aliento, atrapados en una habitación que se estaba convirtiendo activamente en nuestra tumba. Mi plan, mi única y desesperada idea, era llegar a la sala del reactor y provocar una sobrecarga, un final rápido y limpio que borraría esta abominación del universo. Pero para llegar allí, teníamos que atravesar la nave, ahora un territorio hostil, el cuerpo de una criatura que nos quería vivos, pero dóciles. La puerta del puente estaba bloqueada por una de las criaturas. La otra estaba manipulando nuestros sistemas vitales. Estábamos atrapados. Entonces vi la cortadora de plasma de emergencia montada en la pared. La misma herramienta que habíamos usado en el entrenamiento de supervivencia. Era nuestra única salida. Grité. ¡Cubre la puerta! Disparé de nuevo a las criaturas para distraerlas mientras agarraba la cortadora. El aire ya se estaba enrareciendo. Mis pulmones ardían. Activé la herramienta, su llama azul blanquecina cortando la penumbra roja. No apunté a la puerta, apunté al suelo. Al suelo metálico que nos separaba de los túneles de mantenimiento de abajo. La nave gimió a nuestro alrededor mientras cortaba un círculo en el suelo. Las criaturas se detuvieron, sus cabezas ladeadas al unísono, procesando nuestra táctica inesperada. La destrucción de la propiedad de la nave es ilógica, dijo una de ellas. La lógica puede irse al infierno, jadeé, pateando la placa de metal cortada. Un agujero negro se abrió a nuestros pies. Agarré a Oakley y a Wu. «¡Vamos!», grité, saltando al vacío oscuro de abajo. La ilusión de seguridad no solo se había roto, la habíamos quemado nosotros mismos para forjar una nueva y desesperada ruta de escape. Caímos en la oscuridad claustrofóbica de los túneles de mantenimiento. El impacto contra el suelo de rejilla me sacudió los dientes. El aire aquí abajo era denso, olía a aceite recalentado y a la misma podredumbre dulce que empezaba a impregnar el resto de la nave. Arrastré el cuerpo inconsciente de Oakley, mientras Wu, temblando, encendía la linterna de su traje. El haz de luz cortó la negrura, revelando un laberinto de tuberías, cables y conductos que eran las entrañas de la Meridian. Pero ya no eran solo entrañas de metal. Las venas oscuras y pulsantes que habíamos visto en el puente estaban aquí también, más gruesas y numerosas. Se enroscaban alrededor de las tuberías como enredaderas alienígenas, conectándose directamente a los sistemas de la nave. En algunos lugares,
Habían atravesado el metal, formando extrañas estructuras orgánicas, como costillas de un esqueleto biomecánico. El zumbido de la nave era más fuerte aquí, un sonido visceral que vibraba a través del suelo y se metía en mis huesos. Estábamos dentro del cuerpo de la bestia. «Tenemos que movernos», dije, mi voz un susurro ronco. «El reactor está en la sección de popa, a unos 200 metros». Era un viaje a través de un territorio completamente desconocido y hostil. Las reglas habían cambiado. Los esquemas de la nave que había memorizado ya no servían de nada. La propia geografía de nuestro entorno se estaba reescribiendo en tiempo real. Un pasillo que debería haber estado despejado, ahora estaba bloqueado por una masa pulsante de tejido orgánico. Tuvimos que encontrar una ruta alternativa, arrastrándonos por conductos de ventilación apenas lo suficientemente anchos para nuestros cuerpos. Y las voces volvieron. Ahora que estábamos lejos del campo de interferencia del puente, el asalto psíquico se reanudó con una fuerza aterradora. Las voces de Holbrook y Rodríguez resonaban en nuestras mentes, no gritando, sino razonando con nosotros con una calma insidiosa. Usaban nuestros propios recuerdos y miedos como armas. Le mostraban a Wu a sus padres, enfermos y solos, muriendo de pena porque su hijo nunca regresó. «Puedes salvarlos, Tommy», susurraba la voz de Rodríguez. «Únete a nosotros y tu fuerza los sostendrá». A mí me mostraron a Beth. No solo su voz, sino la imagen vívida de ella en el hospital, sus ojos pidiéndome perdón por la discusión. Me hicieron revivir su último aliento una y otra vez, cada vez sintiendo la culpa con más fuerza. «No fue tu culpa, Jack», susurraba su voz. «Pero puedes traerla de vuelta, puedes arreglarlo todo, solo tienes que dejar de luchar». Era una tortura exquisitamente diseñada, un ataque directo a las grietas de nuestras almas. Wu empezó a sollozar, acurrucado en un rincón. Tuve que abofetearlo. «Lucha, maldita sea», le grité, mi propia mente al borde del colapso. «No es real, está usando tus recuerdos en tu contra». Nos arrastramos hacia adelante, metro a metro, a través de ese infierno biomecánico. El cuerpo de Oakley era un peso muerto que nos ralentizaba, pero no podíamos dejarlo atrás. Era el último vestigio de nuestro deber, de nuestra humanidad. Dejarlo atrás sería admitir que las criaturas tenían razón, que la individualidad y la lealtad eran cargas inútiles. En una intersección de túneles nos encontramos con algo nuevo. Una de las masas orgánicas estaba creciendo. Vimos cómo se hinchaba y se contraía, y de su superficie brotó una forma. Era vagamente humanoide, hecha del mismo tejido negro y fibroso que había regenerado la herida de Holbrook. No tenía rostro, solo una superficie lisa que se giró hacia nosotros. No éramos solo intrusos en un cuerpo. El cuerpo estaba generando anticuerpos para eliminarnos. No teníamos otra opción. Tomamos la decisión que selló nuestro destino. El reactor. «Es todo o nada», dije. Activé la cortadora de plasma y abrí un boquete en un conducto de refrigerante principal. El gas helado salió disparado, congelando instantáneamente a la criatura sin rostro y creando una barrera temporal. Pero también habíamos dañado críticamente uno de los sistemas vitales de la nave. Ahora no había vuelta atrás. O llegábamos al reactor y acabábamos con todo, o la nave moriría a nuestro alrededor, convirtiéndose en nuestra tumba de hielo y metal. El compromiso era total. Avanzamos con una nueva y desesperada determinación, dejando atrás la posibilidad de supervivencia. Solo quedaba el sacrificio. Mientras nos acercábamos a la sección del reactor, la temperatura empezó a subir drásticamente y el zumbido de la nave se convirtió en un rugido sordo.
Estábamos llegando al corazón de la bestia, y fue allí, en el umbral de la sala del reactor, donde Wu, el piloto, el experto en ondas y frecuencias, se detuvo de nuevo. Jadeaba, no por el esfuerzo, sino por una revelación, la interferencia. Balbuceó, señalando la puerta blindada de la sala del reactor. ¿Qué? Le presioné. Las voces son más débiles aquí, mucho más débiles. Miré la puerta, los símbolos de advertencia de radiación y campos magnéticos intensos. El campo de contención del reactor era inmensamente poderoso. Era una grieta en la omnipotencia de la entidad, y nos dio una idea, una última y terrible idea. La revelación de Wu fue una chispa en la oscuridad, pero también encendió un nuevo fuego de conflicto entre nosotros. Si el campo del reactor interfiere con ellos, tal vez podamos usarlo. Fortificar esta área, crear un refugio, sugirió Wu, sus ojos brillando con una esperanza desesperada por primera vez en días. Quería sobrevivir, quería encontrar una manera de resistir, de esperar un rescate que ambos sabíamos que nunca llegaría. Su instinto era aferrarse a la vida, a cualquier precio. Pero yo vi las cosas de otra manera. La interferencia no era una solución, era una oportunidad, una ventana. No podemos refugiarnos, Tommy, le dije, mi voz dura. No hay ningún lugar a donde ir. La nave es el enemigo. La única salida es la destrucción total. La idea de atrincherarnos y esperar era una fantasía. La entidad era paciente, podía esperar décadas, podía reconfigurar la nave a nuestro alrededor, sellándonos, hasta que muriéramos de hambre. La supervivencia a corto plazo era una sentencia de muerte a largo plazo. Nuestros objetivos, que habían estado alineados en la huida, ahora divergían catastróficamente. Wu veía una oportunidad para vivir. Yo veía la única oportunidad de cumplir con nuestro deber y evitar que esta plaga llegara a la Tierra. «¡Estás loco, Jack!», gritó, su miedo transformándose en ira. «Quieres matarnos a todos, a Oakley, a ti, a mí. Siempre eliges la salida más violenta». Me acusó de ser igual que en Kandahar, de sacrificar a mi gente por un objetivo abstracto. La acusación me golpeó como un golpe físico. Quizás tenía razón. Quizás mi culpa me estaba empujando a buscar un final destructivo, una expiación en el fuego nuclear. Pero entonces miré el cuerpo de Oakley, su respiración apenas perceptible. Su sacrificio para darnos una oportunidad no podía ser en vano. «No se trata de nosotros, Tommy», le respondí, mi voz más tranquila ahora, pero cargada de un peso inmenso. Se trata de los miles de millones de personas que no saben que esto viene hacia ellos. No podemos permitir que esta cosa llegue. Nuestra fractura fue total. Ya no éramos dos supervivientes luchando juntos. Éramos dos ideologías en conflicto, dos respuestas diferentes a un horror incomprensible. La humanidad de Wu clamaba por la vida, por la esperanza, por un milagro. Mi deber, mi culpa, mi redención, clamaban por el sacrificio. La entidad, sintiendo nuestra división a pesar de la interferencia, intensificó su ataque psíquico, enfocándose en nuestras nuevas debilidades. A Wu le mostró visiones de su rescate. Naves de la Tierra llegando, héroes sacándolos de la Meridian, su regreso a casa, el abrazo de sus padres. Le ofreció un futuro plausible, una razón para luchar por su plan. A mí, me mostró a Beth, no suplicando, sino acusándome. «Vas a matarlos a todos, Jack, como a los demás. Eres un destructor. Es todo lo que sabes hacer». La voz de mi hermana, ahora convertida en la voz de mi propia duda, me estaba destrozando. La discusión se volvió desesperada.
Intentó arrastrar a Oakley lejos de la puerta del reactor, hacia un nicho de mantenimiento que quería convertir en nuestro fuerte. Tuve que detenerlo. Lo agarré y por un momento luchamos en silencio, dos hombres agotados en el umbral del fin del mundo, bajo la luz parpadeante de las alarmas de emergencia. Fue entonces cuando la puerta del pasillo detrás de nosotros se abrió de golpe. Las criaturas de Holbrook y Rodríguez estaban allí, sus ojos negros fijos en nosotros. La tregua había terminado. La aparición de las criaturas destrozó nuestra disputa interna con la brutalidad de un impacto de micrometeorito. La ilusión de que teníamos tiempo para debatir, para elegir nuestro destino, se evaporó. El refugio de Wu, la zona de interferencia magnética, no era un santuario. Era simplemente el lugar donde la bestia había decidido arrinconarnos antes de dar el golpe final. Nuestra discusión nos había dejado vulnerables, expuestos. Habíamos perdido segundos preciosos y ahora íbamos a pagar el precio. Las criaturas no corrieron. Se movieron con una calma deliberada y aterradora, sus pasos silenciosos en el suelo de rejilla. La interferencia del campo del reactor parecía afectarlas. Sus movimientos eran ligeramente menos fluidos, pero no las detuvo. «El conflicto es innecesario», dijo la voz de Holbrook en nuestras mentes. Más débil ahora, pero aún presente. La unidad es inevitable. ¿Por qué prolongar el sufrimiento? No era una pregunta, era una declaración de hechos. Wu reaccionó primero, su deseo de sobrevivir superando su parálisis. Agarró una barra de metal suelta del suelo y se lanzó contra la criatura de Rodríguez. El golpe, que debería haberle roto los huesos, fue recibido con un sonido sordo, como golpear un bloque de caucho denso. El apéndice de la criatura se movió con una velocidad borrosa, agarrando la muñeca de Wu. Oímos un crujido nauseabundo y Wu gritó. El hueso de su antebrazo se partió visiblemente bajo la presión. La barra de metal cayó al suelo con estrépito. Aproveché la distracción. Mientras la criatura de Rodríguez neutralizaba a Wu, me lancé hacia la de Holbrook con la cortadora de plasma. La activé y la llama azul y brillante rugió. Apunté al torso, cortando un arco profundo a través del tejido oscuro. Un olor a ozono y a carne quemada llenó el aire. La criatura retrocedió, no de dolor, sino de sorpresa, su cuerpo regenerándose casi al instante, pero le había hecho ganar a Wu unos segundos. «La puerta del reactor», le grité. «Entra, ahora». Pero Wu estaba en shock, acunando su brazo roto, con el rostro pálido de dolor y terror. La criatura de Rodríguez lo arrojó a un lado como a un muñeco de trapo, y ahora ambas se giraban hacia mí. Estaba atrapado entre ellas y la puerta sellada del reactor. El pasillo, que segundos antes representaba una elección, ahora era un callejón sin salida, una arena de ejecución. Fue entonces cuando Oakley, nuestro comandante caído, nos salvó por última vez. Con un gemido que sonó como el de un fantasma, el hombre que creíamos inconsciente o moribundo se movió, no se levantó, se arrastró por el suelo, ignorando sus heridas, su cuerpo carbonizado dejando un rastro oscuro. Se arrastró directamente hacia las piernas de la criatura de Holbrook y con una fuerza nacida de la pura agonía y el deber, se aferró a ellas, inmovilizándola por un precioso instante. «Vayan», graznó, su rostro levantado hacia mí, sus ojos suplicantes. «Terminen esto». La criatura de Holbrook miró hacia abajo con una expresión de desinterés clínico antes de levantar su pie para aplastar el cráneo de Oakley. Ese instante fue todo lo que necesité. Empujé a Wu, que ahora se movía, cojeando,
hacia la puerta del reactor. Me giré y vacié el resto de la carga de mi arma en la criatura de Rodríguez, obligándola a retroceder. Abrimos la rueda de la puerta con una furia desesperada, el metal chirriando en protesta. Nos deslizamos dentro justo cuando la criatura de Holbrook se liberaba de Oakley y se lanzaba hacia nosotros. Cerré la puerta blindada un segundo antes de que impactara contra ella. Oímos un golpe atronador que hizo vibrar toda la estructura, seguido de un silencio espeluznante. Estábamos dentro, estábamos a salvo, por ahora, pero nuestra breve ilusión de seguridad se había construido sobre el cadáver de nuestro comandante, y el sonido de su sacrificio resonaría en mis oídos para siempre. El silencio dentro de la sala del reactor era ensordecedor. La única luz provenía del brillo azul y pulsante del núcleo de fusión, visible a través de un grueso cristal de plomo. La única compañía que teníamos era el zumbido constante y profundo del reactor y el sonido de la respiración agitada y dolorida de Wu. Nuestro plan, cualquiera que hubiera sido, se había derrumbado. Oakley estaba muerto. Wu estaba gravemente herido. Su brazo colgaba en un ángulo antinatural. Yo estaba agotado, física y mentalmente. Nuestros recursos eran casi nulos. Tenía una cortadora de plasma con la batería casi agotada y una pistola sin munición. El botiquín de primeros auxilios del pasillo estaba fuera de nuestro alcance. La comunicación con el exterior era imposible. La nave entera era una prisión hostil, y acabábamos de encerrarnos en la celda del corredor de la muerte. La victoria ya no era una opción. Lo único que quedaba era asegurarnos de que el enemigo muriera con nosotros. «Tenemos que iniciar la sobrecarga», dije, mi voz sonando hueca en el espacio cavernoso. Me acerqué al panel de control principal, una compleja matriz de interruptores, diales y pantallas. No era un simple botón rojo. Requería una secuencia de comandos, una anulación de múltiples sistemas de seguridad, un proceso diseñado para ser realizado por un equipo de ingenieros, no por un piloto con conocimientos básicos de reactores. «No puedes hacerlo solo, Jack», dijo Wu, apoyado contra la pared, con el rostro cubierto de sudor. «Se necesitan 2 operadores para anular los bloqueos de seguridad simultáneamente». Tenía razón. Miré la consola. 2 interruptores de anulación clave estaban en extremos opuestos del panel, demasiado lejos para que una sola persona los alcanzara al mismo tiempo. Estábamos atrapados por un protocolo de seguridad diseñado para evitar exactamente lo que intentábamos hacer. Mientras procesaba esta nueva y cruel ironía, el sistema de la nave colapsó por completo de una manera que no habíamos previsto. Las luces azules del reactor parpadearon y se volvieron de un rojo intenso y pulsante. Las alarmas, que habían estado en silencio, cobraron vida con un aullido penetrante. Una voz computarizada, desprovista de la influencia de la entidad, resonó por los altavoces de la sala. «Alerta, fuga de refrigerante detectada, contención del reactor fallando. Sobrecarga inminente en 10 minutos». Mi sabotaje del conducto de refrigerante en el pasillo, nuestro acto desesperado para crear una barrera, había condenado la nave. La entidad no necesitaba matarnos. Nosotros mismos habíamos iniciado la cuenta atrás. La nave estaba muriendo a nuestro alrededor y el reactor se iba a sobrecargar por sí solo. Pero 10 minutos era una eternidad. Tiempo suficiente para que las criaturas encontraran una manera de atravesar la puerta blindada. Tiempo suficiente para que nos asimilaran y, de alguna manera, anularan la sobrecarga o escaparan. El colapso del sistema no nos había ayudado. Nos había puesto un reloj y, para empeorar las cosas, la entidad comenzó su ataque final. Ya no intentaba razonar con nosotros. Con la nave muriendo, su paciencia se había agotado.
La puerta del reactor comenzó a abollarse hacia adentro, golpeada por una fuerza monstruosa desde el otro lado, y el asalto psíquico se convirtió en una tormenta de fuego. Ya no eran susurros, eran gritos. Los gritos de los hombres que perdí en Kandahar. Los gritos de Beth en el momento del accidente. La entidad arrancó mis peores recuerdos y los proyectó en mi mente con una fidelidad insoportable. Wu se acurrucó en el suelo, gritando, cubriéndose los oídos como si eso pudiera detener la invasión en su cabeza. Estábamos perdiendo. Nuestro plan, nuestros recursos, nuestra cordura. Todo se estaba desmoronando. La puerta del reactor gemía bajo los implacables golpes. El metal, diseñado para soportar una explosión nuclear desde dentro, se estaba deformando hacia afuera. Cada impacto hacía vibrar la sala y resonaba en mi pecho como el latido de un tambor funerario. La cuenta atrás en la pantalla principal marcaba 8 minutos. 8 minutos antes de que el reactor se convirtiera en una estrella en miniatura. 8 minutos para soportar el infierno que la entidad había desatado sobre nosotros. Decidí que no moriríamos acurrucados en un rincón. Si íbamos a caer, lo haríamos luchando, avanzando hacia el corazón del peligro. ¡Wu! Le grité por encima de las alarmas y de los gritos en mi cabeza. Tenemos que acelerar la sobrecarga. No podemos darles 8 minutos. Mi objetivo era tomar el control de nuestro propio final, reducir su ventana de oportunidad a 0. Era un acto de desafío puro, un riesgo proactivo en medio del colapso total. Nos arrastramos hacia la consola de control, un territorio ahora tan hostil como el pasillo exterior. La tormenta psíquica era como caminar a través de un huracán de dolor y culpa. Vi el rostro de mi padre, decepcionado, sacudiendo la cabeza. Escuché la voz de mi antiguo oficial al mando llamándome cobarde. La entidad estaba usando cada gramo de información que había extraído de nosotros para paralizarnos, para rompernos antes de que la puerta cediera. Las reglas del peligro habían cambiado de nuevo. Ya no luchábamos contra criaturas físicas, sino contra nuestros propios demonios, manifestados por una inteligencia alienígena. «No puedo, Jack», sollozó Wu. «Veo a mis padres. Están llorando». «No son ellos, Tommy», le rugí, agarrándolo por el mono y poniéndolo de pie. «Son imágenes, son mentiras». Mis propias manos temblaban. La imagen de Beth, pálida y sin vida en una cama de hospital, estaba grabada a fuego en mi visión. Llegamos a la consola. La secuencia de anulación manual era nuestra única opción para acelerar la fusión. Las instrucciones están en la pantalla, jadeé, tratando de enfocarme a través del ruido psíquico. 3 interruptores de seguridad. Deben ser girados en un orden específico, y el último debe mantenerse mientras se introduce el código de liberación del núcleo. Un procedimiento complejo en las mejores condiciones. Una tarea casi imposible en nuestro estado. Nos comprometimos totalmente. No había vuelta atrás. Ignorando el dolor de su brazo roto, Wu usó su mano buena para alcanzar el primer interruptor. Yo me posicioné en el segundo. La puerta detrás de nosotros se abolló violentamente. Una grieta apareció en el centro. El metal gritó. «Ahora», ordené. Giramos los 2 primeros interruptores simultáneamente. La sala se estremeció y el rugido del reactor se intensificó. La luz roja se volvió más brillante. El tercer interruptor estaba en el centro, junto al teclado numérico. «Tengo que mantenerlo girado mientras tú introduces el código», le dije a Wu. Pero la criatura estaba cambiando de táctica. La puerta dejó de ser golpeada. En cambio, oímos un sonido de siseo, como ácido derritiendo metal. Estaban disolviendo la cerradura. El asalto psíquico se detuvo abruptamente, y en el silencio que siguió,
Una sola voz llenó mi mente. La voz de Beth, tranquila y triste. «No tienes que hacer esto, Jack. Todavía hay tiempo. Puedo detener el dolor». Por un instante, dudé, y ese instante fue todo lo que necesitaron. La voz de Beth fue una puñalada de hielo en mi cerebro, diseñada para paralizarme en el momento más crítico. «Detén la secuencia, Jack», susurró. «Podemos estar juntos, sin dolor, sin recuerdos, solo paz». Por un segundo eterno, mi mano se congeló sobre el tercer interruptor. La imagen de su sonrisa, la promesa de alivio. Era un veneno tan dulce. Pero entonces, algo cambió. Un nuevo sonido penetró el zumbido del reactor moribundo y el siseo de la puerta derritiéndose. Era Wu. Estaba tarareando. Una melodía simple, desafinada y temblorosa. La canción de cuna que su madre le cantaba. Nos lo había contado en una de las largas noches de viaje. No era un acto de locura. Era un acto de resistencia. Estaba llenando su propia mente con un recuerdo puro. Algo que la entidad no podía corromper, construyendo un muro de amor y memoria contra la invasión. Estaba luchando. Y su lucha me sacó de mi trance. Ese fue el punto de inflexión. La entidad nos había subestimado. Pensaba que el dolor y la culpa eran nuestras mayores debilidades, pero también eran la fuente de nuestra fuerza. Eran la prueba de que habíamos amado, de que nos habíamos importado. La oferta de la entidad de borrarlo todo no era una salvación, era una aniquilación del alma. En ese momento, entendí la verdadera naturaleza de nuestra elección. No era vida contra muerte. Era humanidad contra la nada. Nunca. Le susurré al fantasma en mi mente. La voz de Beth se convirtió en un siseo de rabia. La máscara se había caído. Giré el tercer interruptor y lo mantuve en su lugar. El código Wu. Ahora, Wu. Con lágrimas corriendo por su rostro, pero con los ojos llenos de una nueva determinación. Comenzó a teclear el código de liberación con su mano buena. Cada número que introducía era un acto de desafío. La puerta detrás de nosotros finalmente cedió con un chirrido de metal torturado. Las dos criaturas, Holbrook y Rodríguez, entraron en la sala. Se movieron hacia nosotros, sus ojos negros vacíos de todo excepto de un propósito frío. La cuenta atrás en la pantalla principal marcaba 3 minutos, pero nosotros estábamos a punto de reducirla a segundos. El descubrimiento no fue una debilidad del enemigo, fue un descubrimiento sobre nosotros mismos, que incluso rotos, incluso moribundos, incluso a las puertas del infierno, todavía teníamos una opción. Podíamos elegir qué defender, y en ese momento elegimos defender el dolor, el amor, el desorden y la belleza de ser humanos. La estrategia de la entidad de rompernos psicológicamente había fracasado. Nos había unido en un propósito final. «Casi está», gritó Wu, sus dedos volando sobre el teclado numérico. Las criaturas estaban a solo unos metros de distancia. Sus movimientos se habían vuelto rápidos y depredadores. Ya no había sutileza, solo una intención asesina. La contención estaba a punto de fallar, y querían asimilarnos antes de que todo se convirtiera en plasma. Levanté la única arma que me quedaba, la pesada cortadora de plasma, ahora inútil como herramienta, pero un garrote improvisado. Me interpuse entre Wu y las criaturas que se acercaban. Un poco más de tiempo. Le rugí por encima del aullido de las alarmas. La criatura de Holbrook se abalanzó sobre mí. Balancé la cortadora de plasma con todas mis fuerzas, conectando con su cabeza. El impacto hizo un sonido sordo y húmedo, y la criatura retrocedió, su cráneo deformado por el golpe, pero ya se estaba regenerando, el tejido negro burbujeando y volviendo a su forma.
La criatura de Rodríguez aprovechó la apertura y me rodeó. Sentí sus dedos fríos y duros cerrarse alrededor de mi garganta, levantándome del suelo. El aire fue expulsado de mis pulmones. Mi visión comenzó a oscurecerse en los bordes. Luché, pateando, golpeando inútilmente su cuerpo increíblemente denso. A través de mi visión borrosa, vi a Wu presionar la última tecla del código. Código introducido, jadeó. Una nueva alarma, más estridente y final que las demás, se unió al coro. La pantalla principal parpadeó. Liberación del núcleo iniciada. Detonación en 60 segundos. Lo habíamos logrado. Habíamos firmado nuestra sentencia de muerte y la de ellos en nuestros propios términos. La acción decisiva había sido tomada. Ahora solo quedaba sobrevivir el último minuto de existencia del universo. La criatura de Rodríguez apretó más fuerte, mi tráquea a punto de colapsar, pero Wu, con una última explosión de adrenalina, se lanzó hacia adelante. Ignorando su brazo roto, agarró un panel de mantenimiento suelto de la pared y lo estrelló contra la parte posterior de la rodilla de la criatura. El apéndice se dobló en un ángulo antinatural y por un momento el agarre sobre mi cuello se aflojó. Caí al suelo, jadeando, aspirando aire desesperadamente. La criatura de Holbrook, ya recuperada, se abalanzó sobre Wu. Lo vi caer bajo su peso y luego no vi nada más. La cuenta atrás marcaba 45 segundos. Me puse en pie, mi visión todavía nadando. El reactor detrás de mí brillaba con una luz blanca y cegadora. La temperatura en la sala subía exponencialmente. La nave entera vibraba como un diapasón a punto de romperse. El final estaba aquí. La pérdida fue absoluta. Vi a la criatura de Holbrook de pie sobre el cuerpo inmóvil de Wu. No había habido lucha, solo un movimiento rápido y eficiente. Mi último compañero de tripulación, el joven piloto que solo quería volver a casa, se había ido. Su acto final de valentía le había costado la vida y me había comprado unos segundos en un universo que estaba a punto de dejar de existir. La desesperación me golpeó con la fuerza de una onda de choque, un vacío frío que amenazaba con consumirme. Estaba solo, realmente solo, rodeado por los fantasmas de mis amigos, cazado por sus cuerpos reanimados, en una nave que se estaba convirtiendo en una bomba. La cuenta atrás marcaba 30 segundos. La victoria parecía no solo imposible, sino una burla. ¿Qué habíamos logrado? Íbamos a morir. Íbamos a fallar. La entidad, incluso si era destruida aquí, podría existir en otros lugares. Quizás nuestra resistencia no fue más que el espasmo de un insecto bajo una bota. Las dos criaturas se giraron hacia mí. Se movieron al unísono, bloqueando la salida, aunque no había a dónde ir. La luz del reactor era ahora tan brillante que tenía que proteger mis ojos. El calor era como el aliento de un horno. Y en ese momento de desesperación total, la entidad me habló una última vez, no con la voz de Beth, sino con una amalgama de las voces de toda mi tripulación. Oakley, Holbrook, Rodríguez, Wu. «Es una lástima, Jack», dijo la voz colectiva. «Podrías haber conocido la verdadera paz, la verdadera conexión. Has elegido el olvido». Tenían razón. Había elegido la nada, el fin de todo, la derrota. Pero mientras me preparaba para el impacto final, mis ojos se posaron en la consola de comunicaciones de emergencia. Una pequeña luz parpadeaba en ella. La baliza de socorro. No había sido corrompida. La entidad, en su arrogancia, se había centrado en los sistemas principales, ignorando el sistema de respaldo más arcaico. Era una chispa, una pequeña, casi insignificante chispa de esperanza. No podíamos ganar.
pero podíamos advertir a los demás. Podíamos asegurarnos de que nuestro sacrificio no fuera en vano, que nuestra historia no terminara aquí, en el silencio del espacio profundo. Una nueva fuerza surgió en mí, nacida no de la esperanza de supervivencia, sino de la necesidad de dejar un legado, de convertir nuestra derrota en una advertencia. La cuenta atrás marcaba 20 segundos. Tenía que llegar a esa consola. Me lancé hacia la consola de comunicaciones, un último sprint desesperado a través de la sala que se estaba desintegrando. Las criaturas reaccionaron al instante, moviéndose para interceptarme. Eran más rápidas, más fuertes. Pero yo estaba impulsado por algo más que la adrenalina. Estaba impulsado por el peso de cada vida perdida, por la necesidad de darles un significado a sus finales. Esquivé a la criatura de Rodríguez. Me deslicé bajo el brazo extendido de la de Holbrook. El metal del suelo quemaba a través de mis botas. Llegué a la consola. La cuenta atrás. 15 segundos. Mis dedos volaron sobre el teclado, activando la baliza. No tenía tiempo para un mensaje complejo. No tenía tiempo para explicaciones. Solo para una advertencia. Código de alerta máxima. Meridian comprometida. Inteligencia hostil. Asimiladora. Repito, asimiladora. No respondan a ninguna señal. Implementen el protocolo de cuarentena total. Por el amor de Dios, no dejen que nada vuelva a casa. La criatura de Holbrook me alcanzó. Me agarró por el hombro. Sus dedos se hundieron en mi carne como garras de metal. Me giró y me encontré cara a cara con el rostro vacío de mi amigo. «Demasiado tarde», dijo la voz colectiva en mi mente. «Tu mensaje se perderá en el ruido de la explosión. Nadie lo oirá. La cuenta atrás, 10 segundos. Tal vez». Jadeé. El dolor era insoportable, pero lo intenté. Con mi mano libre, agarré un cable de energía suelto que colgaba de la consola sobrecalentada y lo presioné contra el cuerpo de la criatura. Miles de voltios la recorrieron. No la mató, pero la hizo convulsionar. Su agarre se aflojó. Me liberé y pateé a la criatura de Rodríguez, que se abalanzaba sobre mí, enviándola a tropezar contra el panel de control del reactor, que ahora lanzaba arcos de energía. La cuenta atrás, 5 segundos. La sala se llenó de una luz blanca y pura. El sonido se desvaneció, reemplazado por una presión abrumadora en mis oídos. Vi a las dos criaturas desintegrarse, sus cuerpos orgánicos incapaces de soportar la energía pura del núcleo liberado. Vi las paredes de la sala del reactor disolverse en nada. Vi el universo entero convertirse en luz. En ese último segundo, antes de que mi propia existencia fuera borrada, no pensé en Kandahar. No pensé en mi culpa. Pensé en la baliza, una pequeña cápsula de datos, siendo expulsada al espacio por la fuerza de la explosión. Un mensaje en una botella. Una última palabra desafiante gritada al vacío. Mi confrontación final no fue con la criatura, sino con la desesperación misma. Y al enviar ese mensaje, no había ganado, pero no había perdido. La explosión fue silenciosa, una flor de fuego blanco que floreció en el vacío. Durante un glorioso y terrible instante, la Meridian se convirtió en una nueva estrella, un sol en miniatura que borró la oscuridad a su alrededor. La baliza fue lanzada a la negrura, un mensaje en una botella arrojado a un océano infinito. En mis últimos segundos, mientras el fuego nuclear me consumía, no sentí miedo. Sentí una extraña calma, el peso de Kandahar, el fantasma de Beth. Todo se desvaneció. Por primera vez en 15 años, estaba en paz. El nuevo estado de las cosas se forjó en el fuego de nuestra pira funeraria. Décadas después, la Tierra es un planeta silencioso y temeroso. La
Anomalía Thorne, como la llaman en los círculos clasificados, se convirtió en el fantasma que acecha a la humanidad. La baliza, con su mensaje críptico y técnico, fue recibida, fue analizada, debatida y finalmente creída. Pero no trajo alivio, trajo miedo. La humanidad se retiró de las estrellas. La exploración espacial murió. Las misiones a Marte fueron canceladas. Los telescopios que buscaban vida ahora buscaban amenazas. Nos convertimos en prisioneros en nuestro propio planeta, mirando al cielo no con asombro, sino con un terror primordial. Construimos un muro alrededor de nuestro mundo, y mi última advertencia fue el ladrillo final. En cierto modo, la entidad había ganado. Nos había dado la unidad, no a través de la asimilación, sino a través de un miedo compartido. Los personajes que quedaban en la Tierra, como Williams, fueron sometidos a intensos interrogatorios. La traición de la NASA salió a la luz, pero fue enterrada bajo capas de seguridad nacional. El mundo nunca supo la verdad completa, solo que algo terrible esperaba en la oscuridad y que habíamos escapado por los pelos gracias al sacrificio de 5 astronautas. Nos convertimos en héroes de una guerra que nadie sabía que se estaba librando. Una victoria pírrica que nos costó el universo. Una joven investigadora en un radiotelescopio olvidado en el desierto de Atacama, en Chile, monitorea la baliza de la Meridian, que sigue transmitiendo su mensaje en un bucle sin fin a través de los años. Es una reliquia, un monumento a la era en que la humanidad se atrevió a soñar con las estrellas. Su trabajo es asegurarse de que la señal no cambie, de que la advertencia siga siendo la misma. Es un trabajo solitario, una vigilia eterna. Una noche, mientras calibra los filtros de audio, intentando limpiar la estática acumulada por décadas de viaje interestelar, aísla una frecuencia casi imperceptible, un artefacto de señal enterrado bajo mi voz grabada. Es un susurro, tan débil que podría ser estática, tan rítmico que podría ser un patrón de datos, un eco persistente, quizás el último truco de la entidad, grabado en la explosión, o quizás el último vestigio del dolor de un hombre. Se acerca a los auriculares, ajustando la ganancia, y en el silencio absoluto del desierto, bajo un cielo lleno de estrellas que ya nunca tocaremos, escucha la voz de una chica, repitiendo una y otra vez la misma pregunta al vacío silencioso. ¿Por qué no me perdonaste, Jack? La investigadora se quita los auriculares, con el rostro pálido, y mira hacia la oscuridad. La guerra no había terminado. Solo había estado en pausa,